La Iglesia Bautista Reformada Comunidad de la Gracia, en Puerto Montt, Chile, desea que pueda ser edificado por la palabra de Dios a través de este sermón. Junto con ello, le invitamos a que visite nuestro sitio web www.comunidaddegracia.cl. Deseamos que Dios le bendiga. Soli Deo Gloria. La naturaleza del verdadero arrepentimiento, por Thomas Watson. Le mostraré lo que es el arrepentimiento evangélico. El arrepentimiento es una gracia del Espíritu de Dios donde un pecador es humillado por dentro y es cambiado notablemente. Para una mayor ampliación, sepan que el arrepentimiento es una medicina hecha de ingredientes especiales. Si falta uno de esos ingredientes, el arrepentimiento pierde su virtud. Ingrediente número 1. Reconocimiento del pecado. La primera parte de la obra sanadora de Cristo es aplicar el ojo salvador. Es la gran cosa que se puede notar en el arrepentimiento del hijo pródigo. Volvió en sí. Lucas capítulo 15, versículo 17. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Él se vio a sí mismo como un pecador y nada más que un pecador. Antes de que un hombre pueda ir a Cristo, debe ir a sí mismo. Primero debe reconocer y considerar lo que es su pecado y conocer la plaga que es el pecado en su corazón, antes de que pueda ser debidamente humillado por su pecado. La primera cosa que Dios hizo fue la luz. La primera cosa que Dios da a los pecadores es la iluminación. El ojo fue hecho para ver y para llorar. El pecado primero debe ser visto antes de que podamos llorar por él. Por tanto, yo infiero que si alguien no puede ver su pecado, no puede arrepentirse. Muchos buscan faltas en otros y no ven ninguna en ellos mismos. Ellos dicen que ellos tienen los corazones buenos. ¿No es extraño que dos vivan juntos sin que se conozcan el uno al otro? Ese es el caso del pecado. Su cuerpo y su alma viven juntas y sin embargo es inconsciente de sí mismo. Él no conoce su propio corazón. Debajo de un velo está oculto un rostro deformado. Las personas están veladas con ignorancia y amor propio, y por tanto ellos no ven cuán deformadas están sus almas. Ingrediente número 2. Pena por el pecado. Ambrosio llama pena a la amargura del alma. Las palabras hebreas estar apenado significa tener el alma como si estuviese crucificada. Esto debe ocurrir en el verdadero arrepentimiento. Isaías capítulo 12, verso 10 dice: mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán. Llorarán como si sintieran los clavos de la cruz entrando en sus propios cuerpos. Una mujer puede esperar tener un niño sin dolor, como alguno puede tener arrepentimiento sin culpa. El que pueda creer sin dudas debe sospechar de si su fe es verdadera, y el que se pueda arrepentirse sin pena debe sospechar de que si su arrepentimiento es verdadero. La verdadera pena por el pecado no es superficial, es una agonía santa. Es la llamada entre las Escrituras un quebranto de espíritu. Salmo 51, versículo 17. Y un rasgado del corazón. Joel capítulo 2, verso 13. Salmo capítulo 51, verso 17, dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Joel capítulo 2, verso 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Ingrediente número 3. Confesión del pecado. Este pesar es una pasión vehemente que tendrá que ventilarse, liberarse, salirse y soltarse. Esta tristeza se ventila a sí misma en los ojos al llorar y en la boca al confesar. Nehemías capítulo 9, verso 2. Y ya se había apartado de la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Oseas capítulo 5, verso 15.
Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. La confesión es una acusación a uno mismo. Segunda de Samuel, capítulo 24, versos 17. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía el pueblo: yo pequé, yo hice maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Esto no es común entre los hombres. Los hombres nunca quieren acusarse a ellos mismos. Pero cuando venimos ante Dios, nos debemos acusar a nosotros mismos. De hecho, el pecador humilde hace más que acusarse a sí mismo. Él se sienta en el juicio y emite sentencia contra él mismo. Él confiesa que merece estar bajo la ira de Dios. Ingrediente número 4. Vergüenza por el pecado. El cuarto ingrediente del arrepentimiento es la vergüenza. Ezequiel capítulo 43, verso 10 nos dice: Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncense de sus pecados, y miran el diseño de ella. El sonrojarse es el color de la virtud. Cuando el corazón se ha vuelto negro por el pecado, la gracia enrojece el rostro con el sonrojamiento. Esdras capítulo 9, verso 6 dice: Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. El hijo pródigo estuvo tan avergonzado de sus pecados que pensó que no era digno de que su padre lo tratara como su hijo. Lucas capítulo 15, verso 21 dice: Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El arrepentimiento causa una vergüenza santa. Ingrediente número 5. Aborrecimiento del pecado. El quinto ingrediente del arrepentimiento genuino es el aborrecimiento del pecado. Hay un aborrecimiento, un odio hacia las abominaciones. Ezequiel capítulo 36, verso 31 nos dice: Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Una persona que se arrepiente de verdad es un aborrecedor del pecado. Si el hombre odia lo que hace que su estómago enferme, mucho más odiará lo que hace que su conciencia enferme. Aborrecer el pecado es más que dejarlo. Uno puede dejar el pecado por temor, pero la repugnancia y aborrecimiento del pecado es un odio hacia éste. Cristo nunca es amado hasta que el pecado es odiado. El cielo nunca es anhelado hasta que el pecado es aborrecido. El arrepentimiento genuino comienza en el amor de Dios y termina en el aborrecimiento del pecado. Ingrediente número 6. Volverse del pecado. El sexto ingrediente del arrepentimiento es volverse del pecado. El verdadero arrepentimiento, como un ácido cítrico, destruye la cadena de hierro del pecado. Ezequiel capítulo 14, verso 6 nos dice: Por tanto, di a la casa de Israel: Así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Ese volverse del pecado es un llamado a un dejar el pecado. Isaías capítulo 55, verso 7 dice: Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Es llamado a un echar de uno la iniquidad. Job capítulo 11, verso 14 dice: Si alguna iniquidad hubiera en tu mano y las echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia. La muerte del pecado es la vida del arrepentimiento. El mismo día que un cristiano se vuelve del pecado, debe comenzar a poner al pecado en ayuno perpetuo. El ojo debe ayunar de miradas impuras, el oído debe ayunar de escuchar chismes, la lengua debe ayunar de ofensas, las manos deben ayunar de dar sobornos, los pies deben ayunar del camino de ir a la prostituta, y el alma debe ayunar de amar la perversidad. Este volverse del pecado implica un cambio notable.
Hay un cambio radical en el corazón. En el arrepentimiento, Cristo convierte el corazón de piedra en un corazón de carne. Hay un cambio radical en la vida. Volverse del pecado es algo tan visible para los otros que tienen que darse cuenta. Es llamado un cambio de la oscuridad a la luz. Efesios capítulo 5, verso 8 nos dice: porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Un barco está yendo al este y viene un viento y lo cambia al oeste. Igualmente un hombre está yendo al infierno antes de que el viento contrario del Espíritu Santo sople y cambie su dirección y cause que navegue al cielo. El arrepentimiento produce un cambio visible en una persona, que hace que parezca como si otra alma hubiese tomado lugar en el mismo cuerpo. La Iglesia Bautista Reformada Comunidad de la Gracia en Puerto Montt, Chile, desea que haya sido edificado e iluminado con la exposición de la Palabra de Dios. Si usted está buscando una iglesia bíblica donde se predique el Evangelio de la Gracia, le invitamos a que nos escriba a la siguiente dirección electrónica: info@comunidaddegracia.cl, o también para mayor información visite nuestro sitio web www.comunidaddegracia.cl, o también en nuestra cuenta Facebook Iglesia Bautista Reformada Comunidad de la Gracia Puerto Montt. Deseamos que Dios le bendiga. Soli Deo Gloria.